que saben, que no soy yo, dicen que esa segunda parte del primer discurso que hoy vemos no se redactó a la vez que la primera ni a la vez que el segundo discurso. Se redactó y el autor último decidió meter este trocito, nos va a ayudar este trocito. Va a servir, ¿conocéis la palabra gozne? El gozne de una puerta. Sí, es que el profesor de escritura lo usaba mucho la palabra y pensaba que yo me enteraba. Yo no me enteré, pregunté a mi mamá. Pues esta es la típica expresión, es el gozne entre el primer discurso y el segundo, aunque se suele incluir en el primero. Estamos, por tanto, en Deuteronomio capítulo 4. Escucha, ay, el verbo escuchar, qué importante en el Deuteronomio, escucha. Sabéis que el verbo escuchar es el primer mandato del creyente. El creyente debe escuchar y además en hebreo coincide el verbo escuchar con el verbo obedecer. Habéis oído en español mucho, me oye pero no me escucha. Bueno, en hebreo esto tiene más sentido porque el que oye es el que se queda aquí, el que escucha es el que luego responde de manera vital, ¿no? Escucha, Israel, los mandatos y decretos que yo os enseño. Y fijaos qué importante, ¿por qué tengo que escuchar tus mandatos? ¿Qué saco yo con ello? ¿Qué dice en este versículo? ¿Cuál es la finalidad de escuchar los mandatos de Dios? ¿Para qué? Para poner en práctica, para que viváis. Hay que vivir. Quiero que viváis. No son para castigarte, no son para oprimirte. Quiero que vivas con todas las letras del verbo vivir. No te pierdas ni una letra de lo que significa vivir, porque te creé para la vida. No añadáis ni suprimáis a esta alianza. Decía Santo Tomás de Aquino en la Edad Media que el derecho humano cambia mucho, pero el derecho que viene de Dios, natural, escrito en la naturaleza humana o revelado, no se puede añadir ni suprimir, porque viene de Dios, es un regalo, se debe recibir. Y dice: observaréis los preceptos que os mando hoy. Por desgracia, otra motivación aparte de vivir es la que ahora nos va a recordar el texto. Aparte de que es que con esto vas a vivir, te voy a recordar lo que pasa cuando no eliges la vida. Subieron a ver la tierra prometida, dijeron que no les gustaba, que Dios nos odiaba por mandarnos a la tierra prometida. Al final 40 años dando vueltas por el desierto. Después de los 40 años dando vueltas por el desierto, ya por fin entramos en Transjordania. Y entonces pasa esto. Porque fijaos que si tenéis memoria o habéis visto el vídeo de YouTube, Moab, por ser descendiente de un hijo de Lot, ¿Moab fue destruido por Israel? No. Pues ¿qué pasó cuando llegaron a Moab? Bien, lo primero que hizo el pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida fue abandonar a Dios e irse con las sacerdotisas de Baal, que debían ser buenas señoras, buenas bondadosas, y el pueblo de Israel de fidelidad tiene bastante poco, con lo cual lo primero que hacen es eso. Esto, si siguiera el relato, que no lo voy a seguir, provoca una peste, porque cuando abandonas a Dios, todos los males de los que Dios te protege llegan.
en la visión de la antigua alianza, hasta que tuvo que venir Pinjas y detener esas actitudes de una manera bastante violenta, que no sé si dirá el Deuteronomio, pero ya os lo digo yo. Bueno, pues esto pasó en el Baal Peor. ¿Y qué pasó? Muerte. Cuando estáis viviendo mi alianza tenéis vida, cuando me dejáis a un lado, de repente pues os perdéis, os llega, os aqueja el mal y la muerte. Estas preguntas son fundamentales, son preguntas clave. Todavía no se ha revelado el monoteísmo que luego tendrán las grandes religiones de este mundo. Todavía hay un concepto de que hay varios dioses y hay que elegir cuál es el mejor. Y dentro de esta elección hay unas preguntas. ¿Por qué nosotros obedecemos a la alianza? ¿Por qué nosotros obedecemos? Y esa pregunta dice, porque somos sabios. ¿Vosotros sabréis decirme por qué, según esas preguntas que están puestas de manera indirecta, es sabio seguir al Señor? ¿Por qué? Porque te lleva a vivir mejor. Lleva una vida mejor, y respecto a otros dioses se dan dos cualidades en esa vida mejor. La primera, mejor dicho, la segunda, en la segunda pregunta, es porque los mandatos son razonables. Los mandatos son razonables. Eso está muy bien, seguir los mandatos porque son razonables. Y si os dijera que sois cristianos porque los mandatos de Jesús son razonables, amar al prójimo como a uno mismo, ¿seguís a Jesús porque los mandatos son razonables? Es razonable no cruzar en verde para que te atropellen aquí en la glorieta. Pero sospecho que esa obediencia a esa norma es una obediencia relativamente débil, porque a lo mejor si no pasan coches yo cruzo. Entiendo la razonabilidad, pero no me va la vida en ello. Ahora, cuando yo empecé a salir, es que esto va a salir ahora, bueno, cuando yo empecé a salir con una novia, acordarme de su cumple no era por ningún mandato. Nadie me dijo, Pablo, recuerda el cumple de tu novia. Me salió solo, de aquí. Esto es lo que significa la primera de las dos preguntas. ¿Cuál es la primera? La segunda es mandatos tan razonables. ¿Cuál pregunta la primera? ¿Hay algún pueblo? Un Dios que siempre está aquí cuando le invocamos. Que esté cercano, que esté aquí. Esta es la clave. ¿Qué significaba en Éxodo el nombre divino, el tetragrammatón? Que yo os digo que yo leo el Señor, pero que vosotros habéis oído antes como Yahvé. ¿Qué significa esa palabra? El que soy, el que existe, el que está aquí contigo. Ese trozo del nombre divino, esa es la clave, ese es el centro. Yo no te pido que sigas mi alianza solo porque es razonable, que debe ser razonable. Aún así veremos que es razonable para el siglo II a.C., no todo es razonable en el XXI, de esa primera alianza. Pero lo más razonable no es que los mandatos son razonables, sino que mi experiencia de vida es un Dios cercano. Los demás son los ídolos. Qué bueno, qué bien, pero yo lo que reconozco es que este estuvo conmigo, caminó conmigo, lloró conmigo, rió conmigo. De hecho, ¿cuál es la belleza de la fe cristiana? Que Cristo camina conmigo, que camina a mi lado, aún más que el Dios de la antigua alianza, porque este caminaba, pero con signos que a veces daban miedo, con fuego, con aire, la columna de fuego. Y encima en la plenitud, Jesús como un amigo, como un hermano. Esa es la clave, y de ello se derivará nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, pero lo primero es ese encuentro. Yo respondo a un Dios que está aquí, que está cerca, la traducción que queráis, ¿no?
la traducción real no es guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos, sino que es guárdate de olvidar las palabras que han visto tus ojos. Como los traductores no entienden por qué las palabras las ven los ojos, porque las palabras las oyen los oídos, ponen cosa. Pero no es cosa, es palabra. Y es palabra porque significa que lo que estoy viendo tiene significado. Lo que estoy viendo no es solo un hecho, sino que tiene un sentido que yo puedo entender. Por eso es una palabra que yo he visto, porque he visto algo que me ha enseñado, me ha mostrado. Aunque respeto a todos los traductores que tenéis, que para que la gente no se vuelva loca pone cosa y se acabó. Y de hecho, realmente tampoco dice guárdate bien de olvidar, es guarda a tu alma de que olvide, porque en el alma es donde uno grababa las experiencias de vida, ¿no? Y luego habéis visto todos la alusión a los hijos y a los nietos. Esto es muy bonito porque muchos tenéis nietos y muchos tenéis hijos. Esta reflexión de cómo le explico a los hijos y a los nietos es propia de la sabiduría familiar, muy propia del pueblo hebreo y de los pueblos mesopotámicos. También del pueblo europeo, salvo cuando vino esa frase horrible, que me vais a entender muy bien, no es horrible, pero esa frase de que, bueno, es que no se les puede forzar. Hombre, no se les puede forzar, pero no les ocultes tu fe, no les ocultes lo que vives tú. Hay que forzar, pero tampoco hay que ocultar. Si yo sé que algo me hace bien, pues yo lo seguiré contando. Los autores sagrados no pueden negar que hay una diferencia entre lo que se dice en el 13 y lo que se dice en el 14. La misma diferencia que va a tener el segundo discurso que, si Dios quiere, hoy al menos empezaremos. Hay una parte que la dio con una autoría más principal Dios, el Señor, Adonai, y el que hizo eso son las 10 palabras. Y eso lo dio el Señor. Y no dice dónde hay que cumplirlo ni cuándo. Sin embargo, los mandatos y decretos es Moisés. Y te dice hoy y te dice dónde, en la tierra. Con lo cual, hay, y el autor lo reconoce, un trozo de la ley que tiene un valor de universalidad mucho más fuerte, luego lo veremos en el segundo discurso, y otro trozo de la ley mucho más largo, pero que está pensado para esta tierra y para este momento. Luego habrá que actualizarlo si queremos vivirlo, porque no se pensó para el siglo XXI para la ciudad de Madrid o el municipio de Majadahonda, se pensó para esa tierra y ese momento. En cambio, las 10 palabras, que a nadie se le escapa que las 10 palabras son los mandamientos, aunque los llame así, las 10 palabras, esas se dieron de otra manera. Las dio directamente el Señor y no hay un límite, ni en el tiempo ni en el espacio. Esto es importante. Otra cosa que a mí no me gusta mucho del lenguaje veterotestamentario de esta antigua alianza es: congrégame al pueblo, ha leído Javier, para que aprendan a temerme, el temor de Dios. Pregunto, ¿qué es el temor de Dios? Hay un don del Espíritu que es el temor de Dios. ¿Eso qué significa? El temor de perder a Dios. Aquí hay gente aventajada. Hay una interpretación literal de estos pasajes que es el horror a Dios, el miedo a Dios. Tengo miedo a que me castigue Dios. Pero este no es un don del Espíritu Santo precisamente, porque vivir con miedo va contra el Evangelio que acabamos de escuchar, de hecho. Por tanto, efectivamente, el don del santo temor, que está prefigurado en esto, pero no llevado a plenitud hasta que venga San Pablo y nos lo ilumine, es el temor a perder a Dios, porque en Él tengo la vida. Y yo no quiero perder la vida, con lo cual no quiero perder a mi Dios.
Fijaos, está hablando del peligro de cosificar a Dios, haciéndolo o transformándolo en un ídolo, en una figura. Por cierto, ¿eso había pasado en algún momento en el desierto, que el pueblo hubiera intentado cosificar a Dios? El famoso episodio del becerro, donde dijeron, no vemos a Dios, necesitamos verle, pues hacemos un becerrito y le bamboleamos. ¿Cuál es el peligro? Un peligro que nuestra fe cristiana no está del todo separado de él, que es el querer cosificar a Dios. Y en el fondo hacerte un becerro o hacerte algo es intentar huir, a ver si le pongo al becerro bien, le pongo más flores, o le subo más arriba, o le bailoteo un poco. No. Pídele fuerza a tu Dios y vive la vida que te ha tocado vivir, que ahí es donde vas a encontrar la vida con mayúscula, ¿no? La palabra de Dios, esta palabra en concreto, para muchos teólogos, en el momento racionalista de la fe, era claramente un atributo humano mal colocado a Dios. ¿Cómo Dios va a ser celoso si es omnipotente? ¿Cómo Dios va a ser celoso si Dios es todo poder, si es Trinidad, si es paz? Dios no puede tener celos, no puede padecer. Fijaos, dijo la teología contemporánea, dice que Dios en esencia es impasible, no puede padecer, no puede sentir dolor. Sin embargo, por amor, Dios superó su esencia y es capaz de padecer por amor. Y de hecho, lo hizo en la humanidad del Hijo, cuando el Hijo muere en la cruz. A Dios le clavaron. Bueno, fue a la humanidad todo lo que tú quieras, pero le clavaron ahí y le dolió. Con lo cual, Dios es celoso, que antes se decía, atributo humano mal tocado, a Dios no puede. Pues hombre, hoy diríamos, ¿alguno celebra aquí la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús? Y el Sagrado Corazón de Jesús es un corazón humano, que por tanto puede tener celos, de echar de menos a alguien, de querer que alguien esté cuidado, sí. Es verdad que todo es un misterio, pero ojo, no tenemos miedo a decir que Dios tenga algo. Ahora, que sea un Dios celoso que diga, no has venido, fuego del cielo para ti. Eso efectivamente no es celoso, pero tiene interés en ser escuchado. Explica aquí el autor de Deuteronomio que hay dos posibilidades: si sigues mi camino o no sigues mi camino, con dos consecuencias. Si sigues mi camino, nunca te abandonaré, estaré siempre contigo. Si no sigues mi camino en la tierra y te olvidas de mí, te sacarán, te deportarán, Se dibuja aquí, que esto es más importante, y volveremos a hablar de esto dentro de muchos capítulos, allá por el mes de marzo. Os hablaré de la moral de los dos caminos, el camino de bendición y el camino de maldición, el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la muerte. Aquí ya está puesto porque es el final del libro de Deuteronomio. Como os digo, este trocito se añadió y está como explicando el segundo discurso en la ley y luego en los preceptos de Moisés, y al final esta división de los dos caminos. Fijaos, aquí no me enrollo, empieza el autor de Deuteronomio a decir, este que te ha liberado y que tú has experimentado, no solo es el liberador, sino que ese que te ha liberado
es el mismo que te creó y que creó el mundo. Empieza por primera vez a vincularse la liberación que yo vivo con la creación del mundo y de mi historia. Por primera vez en la Escritura aparece un término. El Señor es el único Dios. Si bien os digo que en esta cultura, cuando se escribe este libro, todavía hay idea de que hay muchos dioses y tenemos que elegir, sin embargo, que aparece la palabra único. Y se preguntan, ¿es una primera revelación de que solo hay un único Dios? Aunque los cristianos le llamemos de una manera, los musulmanes de otra, pero que solo hay un único Dios. ¿O te está diciendo que es único porque es el más grande entre todos? No lo sabemos. Muchos han dicho que es realmente la primera revelación de Dios uno, del monoteísmo. Otros dicen que no, que es una singularidad, pero es interesante para muchos. La palabra que aparece en este resumen que ha leído Javier y que no aparece en el libro del Levítico, que tiene muchas normas, y en las normas del Éxodo, que tiene muchas normas, ¿sabéis cuál es esa palabra? Amar. Amé. Amé. Amó a tus padres y les eligió. El amor. El amor. Fijaos que digo que esto es importante porque el amor a veces hace débil a la gran autoridad. Y sin embargo el Dios que se revela en Deuteronomio no tiene miedo a decir que ama, que es celoso. Te amo. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que en la ley judía está el talión. Yo no puedo hacer una respuesta desproporcionada hacia ti. No puedo decir, tú me mataste un cordero, pues yo mato a tu hijo. No. El talión me exige proporción. Pero claro, ¿qué pasaba cuando yo he matado a tu hijo porque le he atropellado mis reses, porque no me he dado cuenta y he lanzado para cazar una piedra y le he dado a tu hijo sin intención? El talión permite que me quite la vida. Con lo cual, ¿qué puedo hacer? Dios quiere que me quiten la vida si no he tenido intención. Y entonces están las ciudades refugio, que eran 3 ciudades, en las cuales si entraban las personas de este índole, no se las podía matar allí. No se podía cumplir el talión en esas 3 ciudades en este tema. Ahora, ¿qué pinta con todo lo que estábamos viendo de la historia que lo metan aquí? Bueno, es claramente un añadido posterior, pero bastante interesado. ¿Por qué lo pone antes del código deuteronómico, antes del decálogo, antes de todo lo que va a venir? Como diciendo, esto no es optativo, esto lo tenemos que poner. ¿Por qué? Pues porque el autor está defendiendo que esas ciudades no dependen de un capricho por un tiempo, porque están protegiendo en el fondo a un inocente. Y Dios siempre va a querer proteger al inocente. Lo primero, la importancia de la historia, de mi historia en mi fe. Segundo, la importancia de fe como una relación con un Dios que me quiere y del que yo no me separo no porque me obligue, sino porque le quiero, porque quiero su amor. Tercero, la importancia de que si yo quiero a alguien, respondo. Y eso es lo coherente. Si yo quiero a alguien, respondo de alguna manera. Cuarto, la importancia del mediador. ¿Cuántas veces hemos dicho, habla Dios pero actúa en el pueblo? Habla Dios pero actúa en Moisés. La mediación humana, ¿cuánto ayuda a los humanos a reconocer a Dios? Luego, el peligro del corazón.
cuando yo en mi corazón me olvido, cuando yo en mi corazón cambio las cosas, ¿no? La influencia de los actos, os decía por el tema de los dos caminos, que cuando los actos de mi vida no son neutros, o llevan a la vida o llevan a la muerte. Y diréis, suena muy radical, pero os pongo un ejemplo. Cuando tú coges el teléfono y llamas a una persona a la que consideras que te ha hecho una ofensa, o que tú le has hecho una ofensa y te has enterado, puedes elegir una palabra que camine hacia restituir la relación o una palabra que termine por fastidiarla. Neutro, neutro, difícil ser. Pues esta es la verdad de las relaciones de amor de las personas. Y por último, la revelación inicial de ese Dios que es único y que tendría vínculo con el Creador.